El Evangelio según San Lucas comienza con la dedicatoria que Lucas hace a Teófilo, donde le explica la razón de haber escrito esa carta reporte para enviárselo. Dice así, Lucas capítulo 1, de versículo 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, el propósito específico del Evangelio según San Lucas era que Teófilo conociera bien la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido por el evangelista, pastor o líder que le haya alcanzado. De manera que todo lo que este Evangelio contiene era el manual, el repaso completo por orden, investigado cuidadosamente para que Teófilo pudiera conocer bien la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido. Por un lado. Por el otro, el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, en el capítulo 3 también le dice los requisitos para el obispo, pastor, para los diáconos, para las ancianas, las mujeres a cargo de alguna función en la congregación. Y le dice en el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y la pregunta de hoy es, ¿y tú y yo sabemos cómo conducirnos en la casa de Dios? La primera carta de Pablo a los tesalonicenses contiene esta parte de esta respuesta. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Pablo lo enseña a la iglesia de Tesalónica en su primera carta. Para comenzar, hablando de Tesalónica, si ubican un mapa del Mediterráneo, si lo vemos como tradicionalmente se ve, del lado izquierdo tenemos Portugal, España, luego sigue Francia, Italia, Cerdeña, Sicilia, luego está Grecia, luego damos vueltas a Turquía, el Mar Negro arriba, da la vuelta, está Palestina, Siria, Gaza, Israel, llega al monte Sinaí, da la vuelta hacia abajo, digamos, está África con Egipto y hasta Marruecos, que está en el otro extremo. Entre Italia y Turquía se encuentra la península, la zona, la región de Macedonia. Ahí es donde está Tesalónica. Tiene una posición privilegiada porque todo el comercio, todos los productos que salen de Asia, de encima del Mar Negro y de más allá, circulan y pasan por el puerto de Tesalónica. Es la salida natural, es una de las salidas comerciales naturales de la zona. Entonces, todo lo que sale por ahí pasa necesariamente por Tesalónica. Esto produce una gran población en Tesalónica de muchas naciones distintas que se trasladan allá a trabajar o a comerciar, se quedan en Tesalónica y ahí conviven unos con otros. Cuando hay una población numerosa extranjera, también traen su cultura, su lenguaje, su idioma, su lengua y su religión. También se vuelve un conglomerado, una vasta variedad de ídolos, en su caso, de religiones y de prácticas. Entonces, Tesalónica tenía ese lugar privilegiado de ser un puerto comercial importante, próspero y poblado por mucha gente. Por un lado. Por otro lado, Tesalónica, la iglesia se funda en el segundo viaje misionero. Si ustedes van al libro de los Hechos y lo leen la segunda parte, de ahí del capítulo 13 en adelante, van a encontrar cómo es que los apóstoles, particularmente Pablo, salen de Antioquía, que se convierte en el centro de operaciones para las misiones que emprenden por allá por el año 60 o algo así. Pablo y sus socios. Entonces,
En el inicio del capítulo 13 vemos que el Espíritu Santo, por conducto de los profetas que estaban con ellos en Antioquía, comisionan a Pablo y Bernabé específicamente para que los envíen a predicar. La iglesia, reunida allí, les impone las manos, ayuna para el efecto y los despachan. Y ellos parten hacia la costa del Mediterráneo por la parte de Turquía y visitan al menos 10 ciudades, parte por parte, llegan, buscan sinagoga, predican allí, muchos se convierten. También viene con esa conversión la persecución y luego tienen que pasar a otro lugar para no ser encarcelados o muertos, de manera que este primer viaje comienza en Antioquía, circulan hacia el occidente, rumbo a Italia diríamos, visitan al menos 10 ciudades, convierten gente por aquí y por allá y luego regresan de nueva cuenta a Antioquía. Luego, al llegar a Antioquía, surge una diferencia teológica en cuanto a la circuncisión y se ocupan un tiempo en ir a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y regresar y dar el veredicto. Luego, en el capítulo 16, vemos cómo interviene el Espíritu Santo en la dirección que los evangelistas toman. Pero de una manera precisa y así de cirujano, en el capítulo 16 pueden encontrar que del verso 6 al 10, el Espíritu Santo interviene en 3 ocasiones para impedir que en el segundo viaje tomen rumbo a Asia, es decir, hacia el norte. No se los permite el Espíritu. Avanzan más, pretenden ir de Misia, que es otra ciudad, a Bitinia, que se encuentra también al norte. Dice, pero el Espíritu no se los permitió. Luego Pablo, en sueño, ve a un varón macedonio vestido como se visten en Macedonia, que le dice, pasa, ven a ayudarnos. Y de esa manera Pablo entiende que el Espíritu Santo les está enviando a Macedonia para que vayan a predicar allá. Pero en este caso es muy claro cómo los evangelistas son dirigidos con precisión por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte del equipo de evangelismo, es el director de evangelismo. Ya cuando llegan a Tesalónica, buscan la sinagoga, entran en ella, predican la palabra, muchos se convierten. También surge la oposición de los judíos que no se convierten y comienzan a perseguirles. Por ello, el equipo de evangelismo sale de Tesalónica y se va a Berea. De Berea también salen y se van hasta Atenas y allí Pablo envía a Timoteo que regrese a Tesalónica para ver cómo está la iglesia. Cuando Pablo se mueve a Corinto, ahí le alcanza Timoteo y le da el reporte de que la iglesia en Tesalónica está bien. Ese es el origen de la carta de la primera a los tesalonicenses, que después del reporte de Timoteo, Pablo escribe a la iglesia para dar algunas indicaciones. Pero entonces esta es la historia de la fundación de la iglesia de Tesalónica, que es producto del segundo viaje misionero, conducido con precisión y exactitud por el Espíritu Santo, para que llegasen primero a Filipos y luego a Tesalónica, luego a Berea, posteriormente a Atenas y a Corinto. De esa manera es que se forma esta iglesia. En tercer lugar, la carta. Nosotros podemos aprender mucho de la iglesia en cuestión al leer la carta. Una lectura veloz, pero no descuidada, nos permite ver las características de la iglesia, de sus miembros y qué era lo que pasaba en ella. Por ejemplo, en el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses, vemos que Pablo siente y expresa gratitud por la iglesia. También tiene un ministerio de oración continuo por los miembros de Tesalónica. Encontramos en el verso 4 que Pablo se dirige a ellos como elegidos por Dios. Sabemos de vuestra elección. Se refiere a que Dios específicamente en este caso escogió a los tesalonicenses para que recibieran el Evangelio. Y esto lo vemos en las intervenciones del Espíritu Santo para que fuera precisamente
ahí. Todo el resto de las iglesias pueden tener la misma idea de decir, también fuimos elegidos por Dios, pero en el caso de Tesalónica, la conducción del equipo de evangelismo por la intervención del Espíritu Santo le permite a Pablo decir, iglesia elegida por Dios. También la iglesia recibe la palabra y la abraza como la verdad, como palabra de Dios. Por ello, sufren tribulación. La iglesia de Tesalónica sufría persecución por sus mismos vecinos. La gente que no creía, judíos y no judíos, tesalonicenses, perseguían a los que habían creído. Esto produce también que la iglesia tenga un poderoso testimonio alrededor y aún más allá de sus fronteras. Pablo dice que lo que el evangelio produjo en los tesalonicenses se convirtió en la campaña evangelística más poderosa, sin palabras incluso, porque dice en el capítulo 1 que ni siquiera tenían que anunciar el evangelio ellos en otro lugar lejano, en Macedonia o Acaya, porque todo el mundo oía de cómo la gente en Tesalónica había recibido el mensaje, habían sufrido una transformación que les hizo dejar a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, Tesalónica es fundada por Pablo de esa manera, pero es una iglesia que experimenta transformación de dejar a los ídolos y volverse a Dios, que tiene un testimonio poderoso más allá de sus fronteras por el cambio de vida que experimentaron. Y también tiene la prédica más efectiva, una prédica sin palabras. Esto es lo que podemos encontrar que era la iglesia de Tesalónica cuando comenzó. Y también tenían esperanza. Si seguimos leyendo rápido, pero no descuidado, vamos a encontrar en el capítulo 2 que también la iglesia sufre persecución y del mismo modo sus predicadores sufren persecución. Cuando Pablo predica también encuentra oposición de parte de los judíos, de hecho por todas partes. Pero una característica interesante que destaca es el trato que Pablo da a los tesalonicenses. Dice que les trata con ternura, así como cargamos a Victoria con cuidado y ternura. Así trataba él a los tesalonicenses, con ternura, de profundo amor, con consideraciones. 4 veces encontramos que les dice, os rogamos, hermanos, que hagan tal cosa, que reconozcan a los que les presiden. Y así, de esta manera se llegan a relacionar los tesalonicenses. Entonces, la iglesia y Pablo llegan a desarrollar una relación de amor profunda, sincera, que produce una interacción, un comportamiento, un trato entre ellos, en el cual la ternura, el afecto y el amor son los que caracterizan la relación predicador, Pablo, evangelista, misionero, con la iglesia tesalonicense. Esto, y ya finalmente para darle el bosquejo completo de qué es lo que podemos encontrar, una lectura atenta, pero veloz en una carta, también la iglesia sufre, de nueva cuenta menciona que sufre persecución de sus connacionales, de sus compatriotas, del mismo modo que Pablo y los apóstoles lo sufrieron de los judíos en Jerusalén y en todas partes. Entonces, la iglesia de Tesalónica es una iglesia escogida por Dios, una iglesia que experimenta transformación de raíz al dejar a los ídolos por la predicación y volverse para servir al Dios vivo y verdadero. Es una iglesia con un testimonio poderoso, porque no hay testimonio más poderoso que una vida cambiada. Y también es una iglesia que tiene una prédica sin palabras que llega aún más allá de sus fronteras y de los sitios cercanos. La vida de los tesalonicenses después de la predicación del evangelio era así. La gente de los alrededores oía cómo vivían, sabía cómo vivían antes,
y oía cómo era su vida actualmente. Ese fue el inicio de la iglesia y esas eran sus características. El otro rasgo era el que les comentaba acerca de la relación entre Pablo y los tesalonicenses, que se caracteriza por un profundo amor, un gran afecto, cuidados extremos, precauciones en el trato, oración sin cesar y palabras tiernas y cuidadosas. Ahora, la iglesia de Tesalónica recibe en esta carta algunas correcciones, porque al final de cuentas, estas eran áreas en las que ellos batallaban. La iglesia con un testimonio poderoso tenía áreas que había que corregir. La iglesia que predicaba sin palabras tenía deficiencias y debilidades aquí y allá. Esto hace necesario que Pablo escriba esta carta y le señale con mucho amor, corrección, 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 porque la tarea de quienes están en autoridad para con los que están bajo esta autoridad es procurar su bienestar, aunque esto implique en ocasiones corrección, amonestación, advertencia y reprensión. Entonces, es esta la iglesia a la cual Pablo escribe esta carta, y esta carta nos enseña una pequeña parte de la manera en que nosotros debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿Qué nos enseña? Yo no sé cómo se preparan para venir al templo. Habrá quien lo haga desde el sábado. ¿Tengo suficiente gasolina en el coche para no tener que detenerme en el camino? Hay que revisar. ¿Qué me voy a poner? Bueno, algunos batallamos menos con eso, es lo que esté y listo. Que vamos a almorzar antes de irnos, rápido, que no nos quite el tiempo. No olvidar los indispensables, ¿verdad? Las llaves, la cartera, el celular, el termo del café y la Biblia. No necesariamente en ese orden. Pero de esa manera nos preparamos para venir acá. Bueno, algo que no debemos dejar de traer a la congregación, al templo, es una forma de pensar apropiada. El versículo 11 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La forma de pensar adecuada, la actitud que debemos traer es aquella que está orientada hacia los demás, orientada a procurar el bienestar del resto de la congregación. No vernos únicamente a nosotros mismos y llegar acá pensando que voy a recibir. Espero que me saluden todos, espero que me traten bien, que me vean a ver cómo estoy. Habrá momentos en los cuales venimos con necesidad, es natural, pero cuando no venimos así, e incluso cuando venimos de esa manera, la manera de pensar adecuada es aquella que está orientada en nosotros en buscar el bienestar de los demás. Por eso es que nos dice: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La iglesia de Tesalónica hacía muchas cosas bien, por lo que podemos leer. La insistencia de Pablo les dice: espero que abundéis en ello más y más. Ya lo hacen, continúen haciéndolo. Háganlo aún más, hagan más de lo que hacen ahora. 3 palabras griegas que aparecen en este verso. Animar es parakaleo. Edificar es oikodomeo. Y unos a otros es alelón, de lo cual estuve platicando con ustedes hace algunas semanas, hace un par de meses. ¿Qué significa unos a otros? Es decir, una acción mutua, recíproca, de que yo aporto algo para los demás y los demás aportan algo para mí. Esto es cuidarnos unos a otros. Es como el funcionamiento de nuestras células. Hay una gran cantidad de tipos de células diferentes en el cuerpo. Por ejemplo, las de la piel tienen la función de proteger al resto de los órganos, permitir la transpiración, la regulación térmica y otras cosas. Cuando las células de la piel hacen su función, están protegiendo a los órganos internos, los cuales proporcionan alimento para estas células. De manera que eso es más o menos lo que significa alelón, unos a otros. Lo que yo hago te sirve a ti y lo que tú haces me beneficia a mí.
Y eso es lo que debemos procurar siempre hacer. Paracaleo es la misma palabra más o menos que viene de paracleto, que es como se conoce el Espíritu Santo que el Señor Jesús envía a los discípulos cuando se va. Y este tiene el significado de el paracletos, aquel que estando tú en necesidad, viene a ti, llega contigo, te ayuda en lo que te hace falta, te consuela, te instruye, te levanta, te anima, te exhorta, te enseña o hace aquello que tú necesitas recibir. Esa es la función del paracleto. Y nosotros debemos venir a la casa de Dios con la idea de hacer la misma función que hace el Espíritu Santo con todos. Es decir, llegar al lado de otro, ver qué le falta, qué le duele, qué problema tiene y si está en mí, mínimo palabras de consuelo y de aliento, si puedo resolver o participar en la solución de su problema, por el medio que sea necesario o prudente, lo puedo hacer. Esa es la primera parte que encontramos de cómo conducirnos en la casa de Dios. Bueno, con la mirada puesta en el bienestar de los demás y con la imitación del Espíritu Santo. ¿En qué consiste? En llegar con el otro y buscar resolver sus problemas. La otra palabra, oikodomeo, significa literalmente en griego constructor de casas. Entonces, cuando hablamos de edificar, podemos pensar que edificar la vida de otros consiste en que mis palabras y mis acciones produzcan un beneficio tangible y concreto en la vida de otros, que le den algo. Si yo edifico la vida de otros, puede ser consuelo, puede ser presencia, puede ser compañía, puede ser amistad, puede ser instrucción, puede ser llamada de atención, pero que aquello que yo haga produzca un beneficio concreto, tangible, claro en la vida de otro. Eso es a lo que nos llama también Pablo, animaos unos a otros, haz la función del paracleto, del Espíritu Santo en la vida de tus hermanos, edifica la vida de otros, dale un beneficio, haz algo bueno que sea claro en su vida. Eso es a lo que se refiere. Entonces, la interacción en la iglesia local entre creyentes es un camino de dos vías y ahí donde entra esta palabra alelón, los unos a los otros, de manera que yo te beneficio, tú me beneficias como una función natural de cada uno de nosotros. Si venimos al templo con la idea de con la intención y disposición de dar, podremos entonces cumplir con esto. Podemos preguntarnos, ¿a qué vengo al templo? ¿Vengo a dar o vengo a recibir? ¿Vengo con la mente orientada a ayudar, a notar? Pueden ver, generalmente mi expresión facial siempre es la misma. No se ve qué traigo, pero de muchos sí se ve. Puedes ver el rostro de alguno y decir, está bien, está como siempre, o trae algo. Aquel trae algo. Te acercas y ves si te suelta qué trae. Pero entonces cuando venimos con la actitud de dar, bendecir, animar, edificar, entonces la iglesia va a crecer. En ocasiones llegamos con la necesidad de ser consolados, confortados, aconsejados, que nos aclaren la mente en algún problema que tenemos y podemos confiar en que si la actitud de todos nosotros es esa, convertirme en el ayudante del Espíritu Santo para consolar, para instruir, entonces voy a recibir lo que necesito. Y sí, yo les aconsejo, vean, saluden a todos los que puedan, vean, postura corporal, no es lo mismo. Y así, expresión facial, palabras, ¿qué dicen? ¿Cómo estás? Bien. Ah, ok. ¿Y cómo te has sentido? A mí me preguntan ahora, y ya tengo que dar todo el parte médico de cómo me siento y qué he hecho y qué expectativas tengo.
Pero es bueno hacer lo que hace el Espíritu Santo con los hermanos. Llegar a su lado, Paracleto, y darle lo que esté en nuestro poder darle de lo que necesita. Eso es la primera pauta que nos da Pablo por conducto de los tesalonicenses en cuanto a cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. El versículo 12 contiene una segunda forma de pensar que reconoce y colabora con la autoridad. Desde que comencé a tomar notas, pensé que era un tema ligeramente incómodo por predicarlo a alguien que es autoridad en el templo, pero es una instrucción que encontramos en la Escritura y por lo tanto tenemos que ver qué es lo que nos dice. Dice el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Los que trabajan, los que os presiden, los que os amonestan, son los que han sido puestos por Dios como autoridad en la iglesia local en Galilea. Los ancianos y el pastor. Esos son los que nos presiden. Y aquí la pregunta es, ¿cómo debes conducirte con la autoridad en la casa de Dios? Antes de pasar al tema específico, podemos recordar cuál es la relación entre la autoridad civil y los creyentes. El creyente tiene la obligación bíblica de sujetarse a las disposiciones legales que la autoridad proclame. Eso es lo que encontramos en Romanos capítulo 13. Sujétese todo hombre a la autoridad, porque esta autoridad ha sido puesta por Dios, de manera que lo representa. Aquí, paréntesis, no importa si el funcionario hace bien o mal su función. El punto es que él ha sido establecido por Dios en esa posición de autoridad y tú como creyente tienes la obligación de sujetarte a lo que diga la autoridad, excepto en los casos en los que la autoridad disponga cosas contrarias a la voluntad de Dios, como sería prohibido reunirse en reuniones religiosas cristianas. Si la autoridad prohibiera eso, yo tengo la salvedad o la oportunidad de reunirme a pesar de que sea ilegal. Únicamente en casos como ese es que la autoridad civil puede ser desobedecida por un creyente. Todo lo demás hay que hacer tal cual lo que la autoridad dice porque ha sido puesta por Dios para guardar el orden, preservar la integridad, cuidar la sociedad y todo lo que ustedes quieran, pero esa es su función y nuestra obligación es reconocerlo y sujetarnos y cumplir con sus disposiciones. Ahora, si la autoridad civil debe ser obedecida por los creyentes y tenida en respeto, cuanto más la autoridad en la iglesia. Los líderes espirituales, los ancianos, pastor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Reconocer es tomar nota de lo que se hace, del mérito, del trabajo, de la función de la persona. Lo reconocemos. Él es. Trabajar en el griego aquí significa trabajar con gran esfuerzo físico o mental. Habla de un trabajo que lleva a la fatiga, un trabajo duro. Así es como lo describe. Lo que dice la Escritura es una cosa, lo que hagamos nosotros puede ser distinto. Sin embargo, lo que está estableciendo es los que están trabajando entre vosotros tienen a su cargo una carga dura, pesada, que llevar a cabo. Dice, y os presiden en el Señor. Estos son los que están al frente. Estos son por los que preguntan cuando llega alguien al templo, ¿y quién está a cargo? ¿Quién es el pastor? Bueno, pasan. ¿O quién me puede atender? Un anciano, si en caso de que no esté el pastor. Pero ellos tienen la función de estar
al frente como responsables y obligados a resolver y atender todo lo que surja dentro de ese grupo. Son los que están presidiendo la reunión. Y estos son los que os amonestan. A los que les gusta el fútbol, saben lo que es la tarjeta amarilla, ¿verdad? La amonestación por conducta inapropiada dentro del juego. Si a un jugador le gusta, o su trabajo es darle patadas a los demás, porque los hay, el árbitro llega un momento en que le saca una tarjeta y le dice, otra patada como esa y te vas. La amonestación bíblica es un poco diferente, ligeramente nada más, porque en ella es, la amonestación es poner en la mente de la persona una verdad. Considera esto, pero con gentileza, con amabilidad. Esa es la amonestación bíblica. En la del fútbol es, siguiente te vas y se acabó el problema, vuelve a hacerlo y se va y ya. Acá no, acá es la amonestación en la que participan quienes nos presiden, debe ser hecha con gentileza para corregir lo deficiente en el comportamiento o pensamiento de la persona. De eso se trata. Dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es necesario recordar que los que están al frente están allí puestos por voluntad de Dios. Probablemente, si me hubieran preguntado o si me preguntan, ¿tú voluntariamente habrías aceptado participar en la manera que participas en la congregación? Probablemente diría, lo voy a pensar. ¿Por qué? Por muchas cosas que no les he contado. Pero sí, pero la verdad es de que los que están al frente han sido puestos allí por Dios. Su trabajo es un trabajo que Dios les encomendó. Como creyentes necesitamos revisar la manera en que nos relacionamos con la autoridad. Tenemos que reconocer su trabajo, su puesto y su cansancio tal vez. Por un lado y por otro, tenerlos en estima y profesarles amor. En el caso de los tesalonicenses y Pablo parecían no tener problemas por esto. Ahora, esto que pide Pablo es por la desbordante personalidad del líder, del pastor o del anciano, por su carisma, inteligencia. No, no es por eso, es por causa de su obra, porque nos presiden en el Señor. Son representantes y han sido puestos allí por Dios para llevar a cabo la tarea que les ha dado. No quiere decir que lo hagan perfecto, ni que lo sean, porque no lo son. Sin embargo, al ser puestos allí por Dios, merecen nuestra estima y nuestro amor. Ahora, igual que a los tesalonicenses, no digo que no lo hagamos. Digo que hay que seguir haciéndolo más y más. Los que estamos al frente también reciben aquí un resumen de lo que su comportamiento debe ser. No hay que escurrir el bulto, por algo estamos presidiendo. Estamos al frente y debemos tomar todo aquello que sea necesario gestionar. Eso se lo dice no a los hermanos, sino a los líderes, pastores y ancianos. Se requiere de nosotros trabajo duro, esforzado, al grado de llegar al cansancio. Se requiere también tratar a todos con amabilidad y gentileza, aún en la amonestación, aún en la llamada de atención. El trato del pastor y el anciano con los hermanos debe caracterizarse por la gentileza, la diplomacia, el afecto, aún en la reprensión. Entonces, si nuestro comportamiento, hablando de los líderes en particular, no tiene al menos estos elementos, estamos quedando por debajo de lo que se espera de nosotros. Los que presiden entregan
esfuerzo, trabajo duro, cansancio, prodigan gentileza en el deber ser. ¿Y qué reciben a cambio? Deben recibir ser tenidos en alta estima y que se les tenga también amor. Hay un par de advertencias que hay que considerar en esto. Déjenme contarles acerca de François Fenelon. Este hombre era un predicador francés. En la capilla en que él ministraba, acudía el rey cada domingo con su comitiva, con todo el conjunto de gentes que van con el rey. Y llegaba y se sentaba, escuchaba el sermón, se retiraba. En una ocasión llega y la capilla está vacía. Entra y molesto le pregunta a Fenelon, ¿qué está pasando aquí? Y le dice Fenelon, di un aviso informando que su majestad no acudiría hoy para que el rey vea quién sirve a Dios y quién pretende solamente adular al rey. Molesto tal vez para algunos. En ocasiones se sabe que el hermano pastor no va a estar y la afluencia baja. Punto. La otra advertencia es, bueno, eso tiene que ver con que hay que tenerlos en alta estima, pero no hay que hacer que ellos sean nuestra referencia principal. No los seguimos a ellos, seguimos a Cristo, servimos a Cristo. Estos nos ayudan, ministran, sirven, pero no son la figura que debemos seguir. Ningún hombre. Por otro lado, otra advertencia, las grandes iglesias norteamericanas, incluida, por ejemplo, la de John MacArthur, tienen un problema serio. Precisamente eso, el hecho de que la congregación acude más por escucharlos que por escuchar la palabra de Dios. Cuando MacArthur muere, hace poco, por cierto, la asistencia baja. Las ofrendas bajan y tienen que recortar programas y cosas y despedir empleados y demás porque ya no está John MacArthur, al que yo iba a ver, ya no voy. No debiera ser. La otra iglesia que me viene a la mente, aquella, la de los días con propósito, el pastor se retira por jubilación después de muchos años trabajando y al momento de que él se jubila, pone a alguno de sus pastores asociados a cargo de la iglesia. La afluencia baja, las decisiones son erróneas, la iglesia sufre disminución en la afluencia y todo lo que trae con eso. Otra similar, sin escándalo sexual, sin escándalo financiero, sin problemas de ningún tipo como son los que han caído, con muchos que han caído. Otra iglesia por comportamiento del líder. Hay una rebelión interna contra su comportamiento y la presión interna es tal que renuncia. Bueno, en 2 semanas desapareció una iglesia que tenía sitios de reunión por varias ciudades con miles de gentes en cada uno. Les dijeron, cambien el nombre a la iglesia, busquen otro pastor, ya no somos la iglesia tal, esta desapareció, cerraron programas, corrieron gentes, vendieron templos, los dejaron, ya cortaron cualquier lazo porque todo el funcionamiento de la iglesia estaba dirigido, fundado, basado, centralizado en una persona, un pastor. Bueno o malo, no sé, pero el pastor. Pero el punto es que no se puede seguir a un hombre en la obra de Dios. Hay colaboradores, hay gente respetada por su conocimiento, por su trato, por su santidad, por lo que ustedes quieran. Pero no se puede seguir a un hombre en vez de a Cristo. No se puede ir a un templo para escuchar nada más a una persona en vez de pensar que la exposición que se hace es
también bíblica, aun y cuando no es el hermano pastor quien predique. Entonces hay que tener cuidado. Los que nos presiden y amonestan y trabajan duro, pues sí son una referencia, un modelo. Dice: imitad a vuestros pastores. Si su conducta es apropiada, entonces puedes imitar su fe, no ponerlo acá. Eso es lo que nos advierte. Entonces, ¿cómo debo conducirme en la casa de Dios? Con relación a la autoridad, debo reconocer su papel, su esfuerzo, su función, su posición, en dónde está y quién es, quiénes son. No debo ponerlo por encima de todo, ni centrar mis esperanzas en lo que haga o no haga. Eso no podemos hacerlo. Ahora, hay un par de pautas adicionales o comentarios sobre el tema. Hebreos 13 al final dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué eres? ¿Motivo de alegría o de queja? Me vino a la mente la mujer virtuosa. En el segundo texto, versículo del pasaje que habla de ella, dice: ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. El resto del pasaje me hace pensar que el marido podría ir de viaje de negocios y dejar a la esposa en casa, sabiendo que ella tranquilamente podía administrar a las criadas, las cuadrillas de trabajo, comprar y vender propiedades, hacer todo lo que ella hacía, y él no tendría que preocuparse absolutamente de nada, porque ella era capaz de administrar la hacienda y todo lo que tenían sin ningún problema. De manera que al volver, inclusive tendría más de lo que tenía cuando se fue. Entonces el corazón de su marido está confiado en su mujer. ¿Por qué? Porque ella es capaz de hacer todo, no tiene ningún problema, no se apoca, es hábil administradora, es comerciante, es trabajadora, es organizada, disciplinada, todo lo que dice el pasaje. Pero entonces, de esa manera, algunos creyentes en la iglesia son como la mujer virtuosa. Puedes encargarles algo o puedes ver que se encargan de algo y resuelven todo sin problema. Y si tienen problemas, también lo resuelven. Entonces tú puedes confiar en que aquellas personas van a resolver lo que les encargues o lo que surja, porque son capaces, y puedes desentenderte de ese asunto. Bueno, otros no somos así. Somos un dolor de cabeza, como los que siempre están de acuerdo contigo y dicen que sí. Si tú dices que sí a lo que ellos dicen que sí. En cuanto te parece algo que no conviene hacer, se voltea por completo el asunto y ya son contrarios. Así he conocido a varios que se han ido de esta congregación, pero esa era su manera de ser. Primero sí, todo lo que tú quieras, siempre y cuando estés de acuerdo tú conmigo. Cuando no lo estás, ya no te apoyo, ya no voy contigo, ya te pongo piedritas. Entonces, ¿qué somos? ¿Alegría o queja? Y finalmente, cuando Pablo ruega a la congregación acerca de la autoridad, y Pedro ruega a los ancianos y pastores también, les dice: cuidad como pastores el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado, sino sed ejemplos para el rebaño. No solamente los líderes deben cuidarse de su trato con las mujeres, del manejo del dinero, del orgullo, sino también de cómo se comportan con la congregación en su conjunto. Tenemos el caso de Diótrefes, que no dice que era un pastor, pero controlaba hasta a quién veías en la congregación. Entonces, los líderes deben cuidarse de no pretender controlar todo lo que pasa a su alrededor, como lo hacía Diótrefes, de hecho.
y no pretender imponer su voluntad de manera tiránica, como lo menciona esta versión, porque eso no es correcto. Ahora, Pablo no dice que los pastores sean perfectos, como tampoco lo somos los que no somos pastores. No hay perfección. El chiste de aquel niño que decía, yo quiero ser pastor. ¿Por qué quiere ser pastor? ¿Quiere servir a Dios? Y yo, no, es que el pastor nada más trabaja 2 horas por semana el domingo y el resto de la semana hace lo que le da la gana. Quiero ser pastor. Pero no es así. El pastor tiene que cargar con su propia pecaminosidad, con su tendencia al mal, porque también la tienen, también la tenemos todos. Tiene que cargar con el cuidado de su familia, y me refiero a resolver las necesidades que surgen, económicas y de todo tipo. Tiene que también, aparte de eso, atender las necesidades y problemas de los hermanos y hermanas de la iglesia que acuden a él por consejo. También tiene que hacer eso. O sea, no es perfecto, no es fácil, pero fueron puestos allí para eso mismo. Y no por ti, sino por Dios. Nos toca sujetarnos y obedecer y colaborar, tenerlos en estima, profesarles amor, colaborar con lo que emprenden, pero tenemos que tener cuidado nada más de no ponerlos hasta acá, porque ¿sí? Alberto Cortés, cuanto más alta es la altura, más duele más la caída. Entonces, pero sí, lo que hay que recordar es de que el pastor está puesto para estar al frente, para amonestar cuando es necesario. Es el que nos preside y es el que trabaja con esfuerzo y cansancio. Y conviene que reconozcamos su trabajo, su posición, su esfuerzo. Ahora, también nos enseña Pablo en Tesalonicenses que nuestra manera de pensar debe estar orientada en ayudar a todos. Dice el verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amonestar a los ociosos es también un asunto algo incómodo. La amonestación, dijimos, es la reconvención amable y gentil, el poner en la mente de alguno una idea que es contraria a lo que hace. Veo que vienes cada que pasa el cometa Halley, cada semana, una semana de cada mes, te dejas ver por el templo, ¿pasa algo? ¿Tienes algún problema? No, es que como dijo alguien, me da flojera levantarme el domingo y ir al templo. Entonces, una reconvención amable, una exhortación, pues es hacerle ver que para empezar, tu reputación y testimonio incluye tu regularidad en la asistencia, tu puntualidad y la rapidez con la que sales por esa puerta al terminar el culto. También es parte de tu testimonio. Muchos adoptamos el modelo de los que vemos cuando llegamos a un grupo nuevo, como puede ser una congregación. Si ves que las caras son siempre distintas, este no vino la semana pasada, ¿verdad? Y ahora sí está aquí. Te das cuenta y haces lo mismo que ves que los demás hacen. Y esto es una avalancha, una bola de nieve pequeña en principio, que luego nos tomamos la libertad de asistir cuando estamos de modo, cuando no estamos cansados o cuando cualquier otra cosa se presenta. Nuestra tarea es también participar en la corrección, el estímulo, la exhortación y el consuelo según los hermanos necesiten. La iglesia de Tesalónica dijimos que era una iglesia poderosa en testimonio, en transformación, en predicación sin palabras, de manera que la prédica de Tesalónica, que a cargo de Pablo se multiplicó de una manera
exponencial, diríamos, mucho después que llegó a Tesalónica. Llegó a Tesalónica y de ahí se regó como pólvora, dirían, y fue multiplicada por no sé cuántos números, pero así fue como esta iglesia comenzó. Sin embargo, la poderosa iglesia de Tesalónica también tenía problemas. También había gente ociosa. Ocioso en el griego significa el que es negligente en el cumplimiento de su deber. No es que, bueno, sí, tienes algo que hacer y te da flojera, o no lo quieres hacer ahorita, o mañana lo hago. Al ratito, clásico, en un momento resuelvo esto. Entonces, también la iglesia de Tesalónica tenía gente con problemas. Ahora, ustedes conocerán el ciclo del agua, que se evapora. Tal vez les tocó hacer la tarea con los niños hace tiempo. Se evapora el agua con el calor, se condensa en las nubes, se precipita en forma de lluvia y luego vuelve el ciclo a comenzar. Lo normal o el ciclo normal es que el agua se levante de aquí y vaya a caer en otro lugar lejano. Ese es el ciclo natural. El ciclo corto del agua es como el que se da en el Amazonas. Ahí la humedad es tal que se levanta en la selva del Amazonas y se precipita allí mismo. Entonces el Amazonas crea su propia lluvia. Todo el tiempo se está refrescando y alimentando todo el tiempo de manera natural, automática y autónoma. No requiere, no ocupa que otras zonas le manden agua con las nubes porque el Amazonas produce su propio ciclo de agua. ¿Qué tiene que ver con la iglesia? La iglesia, según lo que nos enseña Pablo acá, tiene la misma posibilidad de crear las condiciones adecuadas para la iglesia, haciendo lo mismo de crear su propia lluvia. Es decir, cuando atendemos al ocioso, al débil y al de poco ánimo, estamos propiciando que la iglesia esté bien. Cuando nos dedicamos a cuidarnos unos a otros, entonces podemos decir que la iglesia crea su propia lluvia para estar bien. Cada uno de estos grupos tiene una necesidad particular. El ocioso requiere ser reconvenido para ponerse a hacer lo que le corresponde. Habrá tiempos en que llegas, como decíamos hace rato, desanimado, frustrado, desesperado porque no te salen las cosas, porque no te dieron el aumento, porque no te dieron la promoción, porque no aprobaste el examen, porque no quedaste en la facultad que querías y cosas así. Pero habrá otras en las que vienes tú con buen ánimo. Entonces, el asunto, lo que nos enseña aquí Pablo es que debemos actuar con los demás de acuerdo a la necesidad percibida. ¿Qué le falta? Al ocioso, llamarle la atención de manera amable para que deje aquella práctica negligente y floja, perezosa, para que dé un buen testimonio. Le conviene dar un buen testimonio, porque también hay un efecto de multiplicación cuando tu comportamiento es bueno. Te copian, te imitan, ven, si tú asistes con regularidad, te ven y se animan a hacerlo del mismo modo. Pero cuando haces lo contrario, pues también nos copian. ¿Qué hay que hacer con un nuevo creyente? Pues hay que instruirlo. ¿Qué hay que hacer si no tiene tal vez medios para comprar una Biblia? Hay que ver si hay aquí, o hay que conseguirle una y entregársela. ¿Qué hay que hacer con el afligido? Pues hablar con él y consolarlo. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta de qué es lo que le falta a los demás si no te acercas a ellos? ¿Cuál será el tiempo promedio que pasamos aquí el domingo? Llegamos a las 10:30, claro. Luego a las 12:30 estamos saliendo. ¿Cuánto tiempo dedicamos realmente a ver a los demás? Y ya que venimos con la intención de bendecir y edificar, pues prestar atención a ver qué es lo que pasa, qué es lo que le falta al hermano o hermana,
¿Qué hace falta? Prestar atención, pero verdadera atención. Las preguntas apropiadas, la escucha, la pausa, el interés, el dejar hablar a la persona. Necesitamos cambiar nuestra mirada para encontrar la necesidad, no de todos, de uno al menos, para poder ayudarle. Para casi terminar, ¿recuerdan la regla de oro? ¿Qué dicen? Haced con los hombres todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es decir, como quieres que te traten, trata. La regla de oro tiene su versión tesalónica también. La manera de conducirnos en la casa de Dios tiene que apegarse a la regla de oro. ¿Cuál es esta? Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Trata a los demás también como quieras ser tú tratado. En el caso de Tesalónica, dice Pablo, versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. La versión tesalónica de la regla de oro es simple. Siempre sigue lo bueno para con los demás. Siempre busca hacer el bien al otro. No a todos de golpe porque es imposible, pero sí relaciónate de manera personal, individual, cálida, afectuosa y amorosa con todos los que puedas. Y al ver su necesidad, trata de suplirla. Si tú en el desaliento que te causan tus circunstancias, te gustaría una palmada, un tiempo de atención, un consuelo, pues al ver a alguien desalentado, desanimado, haz esto mismo. Sigue siempre lo bueno para con todos. Esa es la regla de oro de Tesalónica, es lo que enseña Pablo. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Siguiendo la regla de oro, buscar siempre lo bueno para los demás de parte nuestra. Eso es lo que hay que hacer. Lo natural en nosotros es que busquemos nuestro bienestar, nuestra comodidad y todo lo que tenga que hacerse para que traiga un beneficio para mi vida. La manera de conducirnos en la casa de Dios es totalmente contraria a esto. No que te abandones, pero sí que veas y atiendas la necesidad ajena en la casa de Dios. Para ello hay que estar aquí, vernos unos a otros, atendernos, escucharnos, acercarnos, preguntar. Hay que estar atento a la necesidad de los demás y atenderla. Esta debería ser la manera en la que entramos por esa puerta. Entrar con la intención de dar, con la intención de servir, con la disposición de edificar, de darle a algo a uno, no a todos, a uno, al que el Espíritu te mueva, al que te ponga enfrente, al que note su necesidad, al que veas que tiene problemas. De manera que entonces esto es parte de lo que enseña la carta a los tesalonicenses acerca de cómo conducirnos en la casa de Dios con la autoridad, reconocimiento, respeto, obediencia, afecto y amor, con los diferentes grupos de necesidad que fluctúa con el tiempo, ver cómo puedo resolver el problema de alguno que me confíe. Yo puedo buscar ayudarle. Esa es parte de la manera en que debemos conducirnos en la casa de Dios. Seguir la regla de oro, buscar siempre el bien de los demás. Si recordamos esto, ya es un motor diferente para nuestras acciones y pensamientos. Voy a buscar siempre el bien de aquellos con quienes esté conversando, de aquellos a quienes vea en necesidad, de aquellos a los que me les acerque y pregunte cómo están y me digan, tengo este problema. Ahí voy a hacer todo lo que pueda, lo que esté en mi mano, para ayudarle a resolver su problema. Esa es la manera de conducirnos en la casa de Dios. Punto final, versículos donde está del 16 al 22, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda clase, toda especie de mal.
¿Cuáles son las características de la vida cristiana normal? Parte son estas: gozo, gratitud, oración, crecimiento espiritual, la parte de la profecía, la parte del espíritu, santidad, absteneos de toda especie de mal. ¿Cómo debemos conducirnos? Pues prestando atención a la esfera espiritual, a la oración, a encontrar la verdad detrás de las cosas que nos pasan malas y encontrar como quieran ello gratitud y gozo. Debemos participar activamente en todas las cosas que la congregación emprende para nuestro propio desarrollo espiritual. Hay que servir. Y finalmente, cuando hacemos todas estas cosas, nuestra vida espiritual crece. Una vida profunda de oración proporciona un cimiento firme, estable, que cuando vienen las dificultades, tú te sostienes sin problema. Finalmente, el deseo y el sentir de los pastores y líderes también lo podemos encontrar en el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Pablo nos ruega que hagamos es un poco difícil, algunas cosas. Sin embargo, también su sentir era: les ruego que pongan de nueva cuenta el dedo en el renglón y continúen haciendo las cosas buenas que hacen. Y no se preocupen. ¿Por qué? Porque Dios va a completar en ustedes la obra que ha iniciado. Él dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Para cambiar la manera en que nos conducimos en la casa de Dios, podemos acudir al capítulo 5 de la primera carta de los Tesalonicenses para ver qué es lo que Pablo ruega a la iglesia que tomemos en cuenta. Seguir la regla de oro, sujetarse a la autoridad, reconocer su mérito, su trabajo, su función, ver con ojos de disponibilidad para atender la necesidad ajena, participar activamente en toda actividad espiritual, personalmente y de manera congregacional. Si hacemos esto, entonces estaremos cumpliendo con la parte que nos enseña Tesalonicenses en cuanto a cómo conducirnos en la casa de Dios. Vamos a terminar ahora. Señor nuestro Dios, te alabamos y bendecimos. Te damos gracias por tu bondad para con nosotros, por la oportunidad de estar en tu casa, por contar con tu palabra y poder estudiarla y encontrar también tu voluntad para con nosotros. Gracias porque como a los tesalonicenses nos has escogido, enviaste tu palabra, la recibimos como lo que es, palabra tuya y no de hombre, y a través de ella nos diste vida, nos transformaste y nos sacaste de los ídolos en que vivíamos para servirte ahora a ti. Te damos gracias porque podemos también recibir instrucción en la casa tuya, en la iglesia local, en la congregación. Agradecemos también por quienes has puesto en autoridad en la congregación. Rogamos también por su bienestar, su estabilidad espiritual, su crecimiento, su madurez. Y te damos gracias porque también a través de ellos nos amonestas y nos enseñas. Te damos la honra y la gloria y pedimos, Padre, que así como nos mueves a ayudar a otros, así podamos abundar aún más y más en hacer todo lo bueno, en buscar siempre el bien para con todos, particularmente con la familia de la fe. A ti sea la honra y la gloria en los méritos de Jesucristo.